Hola, ¿cómo están en Peridia? Muchos saludos. Aquí psicólogo en Coruscant para tener un episodio más de este podcast y hablar de la psicología de Star Wars. Hoy teniendo un especial foco a responder una pregunta clave que tiene que ver con psicología y con Star Wars. ¿Cuál es el papel de la mente en la historia de Star Wars? Muchos han hablado sobre la fuerza y la fuerza a veces ha sido muy dogmatizada o estereotipada, encasillada a que es un tema de religión. De hecho, la trilogía original y en las precuelas fueron muy cuidadosos, especialmente George Lucas, de no usar el término religión, aunque sabemos, y lo ha dicho George Lucas muchas veces, que parte de la intención de crear Star Wars era acercar a la juventud a una vida espiritual, ¿no? No tanto a una religión, sino a esta conexión consigo mismo, con la meditación, con la vida interior y también con la naturaleza. Y por eso lo hizo muy bien George Lucas, integrando diferentes conceptos de diferentes religiones, sobre todo los más generales y los más universales, para que no se contrapongan unos con otros, en donde nunca se habla de un Dios como tal, pero sí se habla de, pues, el papel que uno tiene dentro de la constelación y el ecosistema, pues, de los seres vivientes, la trascendencia, el alma. Entonces, como que lo hace muy bien sin usar la palabra. Después, en las secuelas, y a partir de ahí se ha hablado, sí, de un potencial de religión, e incluso en espacios como este, pues hemos analizado un poco cómo la religión es una estructura, una organización compuesta por organismos, ¿no? Como la Orden Jedi, y pues el error de las personas que comprenden el Consejo Jedi, que son los que toman las decisiones, pues terminan impactando a toda la Orden Jedi y pues no sé, la ceguera, el que nos actualizaran, el que fueran bastante rígidos, como muchas otras religiones en nuestro planeta. A final de cuentas, Star Wars es un eco, un reflejo, un espejo de nuestra sociedad, pues terminan teniendo ese grado de conexión. Pero más allá de religión, aquí lo importante es la espiritualidad, el contacto con algo más trascendente a lo que somos nosotras mismas como personas. Y aquí lo interesante también es esta trascendencia que, bueno, a veces se habla y ha sido muy criticada también sobre la relación que puede existir bioquímica de nuestro cerebro o bioquímica de nuestros que nadie se atreve a hablar de ellos más que a Zach Ventres, de los famosos midichlorianos, que son estos componentes químicos en el cuerpo que hacen y en la sangre que seamos más sensitivos o no a la fuerza. Yo también he sido muy crítico de si los midichlorianos son el único determinante de qué tan sensibles son a la fuerza ciertos sujetos, esto termina realmente provocando un grado de desigualdad terrible en donde hay unos superhumanos, super seres y hay una desigualdad enorme en donde por más que quisieras tú ser algo, no depende de tu voluntad. Filosóficamente hablando, esto sería muy determinista. No existiría una libertad realmente. Si tú naces con los midichlorianos, puedes apostarle algo más. Esto incluso rompería muchos casos de libertad en mundos de filosofía nuestro. Pero por suerte, cada vez más, entre más se profundiza el universo de Star Wars, entran estas zonas en donde sí, entre más midichlorianos puede ser más talentoso en el uso de la fuerza, pero no solamente necesitas los midichlorianos. Me gusta mucho la respuesta o el ejercicio o la reflexión que hacen los colegas de Perdidos en Hot. Un saludo David y JJ, que ellos son músicos y dicen, pues la fuerza es un poco como tocar un instrumento. Sí, uno tiene que tener una sensibilidad nata, un talento con el que naces, eso ya está parte de tu configuración, de tu ADN, pero lo relevante es qué tanto vas a practicar, qué tanto te vas a disciplinar y sobre eso qué tanto vas a poder trascender. Entonces, un poco va por ahí. Pero bueno, ¿a qué va todo esto? Que técnicamente nunca se ha podido comprobar que exista científicamente, y aquí pues un espacio psicológico, dimensiones como el alma o la espiritualidad. Pero la mente sí es este compendio que integra nuestra identidad, nuestra personalidad, nuestros recuerdos y que también pues se traduce en muchas competencias básicas o superiores que los seres humanos tenemos, como el pensamiento, tener una voz adentro que te permite tomar decisiones, como la inteligencia, como la memoria, no sé, muchas otras cosas que otros seres vivientes en nuestro planeta, como los animales, sin duda son reconocidos porque tienen valores, porque tienen valor y porque no son un elemento más, sino son otros animales como nosotros, pero que no está comprobado que piensen, o que no está comprobado que piensan al menos como nosotros, pero que el valor siguen teniendo el mismo. Pero ¿qué voy con todo esto? Que la mente es el papel clave para entender un poco el rol de la fuerza. Y yo aquí quisiera llevarlo, ¿no? O sea, obviamente podemos reflexionar muchísimo más sobre la mente, la espiritualidad, la mente, la trascendencia, la mente, la fuerza, pero también incluso la mente a través del pensamiento
cómo muchas veces o a través de ciertas competencias o habilidades superiores como la motivación hacen que hagas cosas que parecen imposibles, ¿no? Por ejemplo, cuando uno entra en un sistema de estrés, se activa el sistema simpático, empiezas a secretar ciertas hormonas que te va a permitir, primero, vas a sentir una aceleración cardíaca y eso hace que tu cuerpo se vaya preparando para recibir más oxigenación y que puedas tener una fuerza física más importante. Por eso en un estrés o en una alarma, una alerta, puedes correr más fuerte, más rápido, puedes tener más fortaleza de cargar otro tipo de cosas. Luego vendrá el sistema parasimpático que se activará y me dará el famoso bajón. Y por eso existen, sobre todo en Estados Unidos, tantos medicamentos que pues terminan un poco cambiando un poco esa composición para no depender de un estímulo ajeno, sino solamente de un medicamento, una droga, para estar estimulando y estar secretando este tipo de condiciones suprahumanas. Más allá de esto, yo aquí lo que quiero reflexionar es un poco, por ejemplo, Luke Skywalker cierra los ojos en Star Wars original y destruye la Estrella de la Muerte. Aquí no hay una explicación lógica, ni siquiera psicológica. Puedes tener muchísimo grado de motivación, de arousal, de entrega, pero pues aquí es en donde entra la explicación paranormal. Una explicación paranormal que ha estado a lo largo de toda la saga. No voy a hablar hoy de eso, vamos a hablar un poco de la mente. Cómo realmente cuando te crees capaz de algo puedes terminar estos famosos conceptos de profecías autocumplidas. ¿Qué tanto Anakin realmente era el elegido de la fuerza por una profecía decretada millones de generaciones antes, que él fue el elegido y él iba a traer este balance en la fuerza que nos dimos cuenta que malinterpretamos porque era un balance en contra de miles de millones de Jedi contra solamente dos del Orden Sith, pues trajo bastante balance destruyendo la mayoría de los Jedi. Pero ¿qué tanto fue esto que ya estaba predeterminado, hablando del determinismo, desde antes de que naciera Anakin? ¿O qué tanto fue algo que se terminó autocumpliendo por las consecuencias? Si tú le decías a Anakin, eres el elegido, eres el elegido. Yoda se lo decía, Palpatine se lo decía. Pues él terminaba reforzando estos pensamientos y se terminaba él mismo creyendo esto. Como ustedes saben, yo soy recién estrenado padre de familia, tengo una bebé de 9 meses y he vuelto a desempolvar mis libros de psicología del desarrollo y aquí hablan mucho de cómo si tú le dices a un bebé que va a pasar algo mágico, que va a venir Santa Claus, que va a venir tal elemento, te lo va a creer. Pero entonces, si tú le dices que es bueno, que es malo, que es capaz, que es inteligente, también te lo va a creer. Aquí uno empieza a dar un tipo de introspectos que la gente va, sobre todo cuando son tan moldeables como los niños o en su momento los adolescentes, terminan introyectando, terminan haciendo propios de su definición. ¿Qué tanto Anakin niño en Tatooine, que lo vamos a volver a ver recientemente en los cines, toma este concepto y se lo cree que es el elegido y termina reforzándolo porque se da cuenta que es más fuerte, pero qué tanto era más fuerte en el combate o él al creerse realmente lo que la gente decía que él era más fuerte, terminaba siendo más fuerte. Este gran fenómeno de la mente y que terminas haciéndolo posible. Y a lo largo de la saga hemos encontrado mucho de este tipo de determinismos a través de la convicción y de la creencia de un concepto que te dan. Y aquí también quiero hacer un poco una reflexión que recientemente en The Bad Batch vimos, que me llama muchísimo la atención porque realmente habla del poder de la mente de otra forma, que es la psicosomatización. ¿Qué es la psicosomatización? Lo podríamos destruir la palabra psico, viene de la mente, soma del cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que a veces, y esto es una de las raíces y fundamentos que detonaron el estudio de la psicología como una ciencia, hubieron muchos casos hace 200 años en nuestro planeta en donde había gente que no tenía ceguera, iban al médico y no tenía instrumentalmente en los ojos, en el nervio óptico, en el cerebro, ninguna lesión que justificara que fueran ciegos, pero esta persona realmente no veía y le hicieron experimentos para dilatar la luz, en donde incluso a manera de reflejo uno pudiera cerrar los ojos y realmente no respondía. Entonces, física, clínicamente, no respondía, pero no había una justificación física ni clínica. Y aquí, después de probar todo tipo de medidas alternativas, se dieron cuenta que esta persona en su niñez o en su pasado, no recuerdo realmente qué tan previo era, había visto algo, ¿no? Un evento tan traumático que no quería volver a ver y le daba tanta ansiedad y no lo había hablado. No sé si había presenciado un crimen, la pérdida de un ser querido, algún tipo de violencia, pero no quería volver a ver y tenía este
trauma, por así decirlo, este recuerdo bloqueado con tantas defensas que no se atrevía a hablarlo y por ende la forma en que terminaba saliendo era de una forma física, con un simbolismo a través de los ojos. Y aquí entonces sabrán a dónde voy, por ejemplo, con Crosshair. Existen ciertos elementos que nosotros como personas vamos a poner, y esto lo decía Freud y el psicoanálisis, ciertos mecanismos de defensa cuando algo nos da ansiedad. Si hay una verdad que me genera mucha ansiedad para yo hablarla tal cual, en una comunicación directa, sana, tal vez asertiva, decir lo que tienes que decir, a quien se lo tienes que decir, cuando se lo tienes que decir, de la forma en que se lo tienes que decir, en dónde se lo tienes que decir. No desahogarte con alguien más si te regañaron, no desahogarte si tuviste un mal día, no desahogarte en el tráfico o con el tráfico, sino hablarlo en el momento con la persona, en el lugar, en la forma correcta. Eso sería lo ideal, pero pues sabemos que somos seres muchísimo más complejos y que no solamente es el hecho de lo que me pasó en ese momento. Puede haber influido mi estado de ánimo, cómo me levanté, qué tanta dopamina tenía ese día, en qué estaba pensando, qué también había descansado y si se me habían acumulado otro tipo de cosas o era la primera que se me empezaba a acumular y por eso puedo tener un poco más de resistencia. Mi temperamento, mi carácter, lo que comí, todo puede influir. Pero bueno, entonces hay algo que lo activa y que genera ansiedad, ¿no? Y si yo tengo ansiedad, pues voy a tener algún mecanismo para bajar esa ansiedad, ¿no? Y aquí se explica bastante bien esta famosa topografía de que hay una partecita consciente, la punta del iceberg, hay una parte que más o menos puedo ver por debajo del agua si le echo muchas ganas, la parte subconsciente, y hay una parte que nunca voy a poder ver, el oscuro del profundo océano, que es la parte inconsciente. Lo inconsciente es tan primitivo, me generaría tanta ansiedad que nunca voy a ser capaz de conocerlos. Mi parte eyoica, mi parte sexual, tanatológica, hacia la muerte y hacia la vida, se entrelazan de una forma tan primitiva que nunca voy a poder tener acceso a ella. Pero sí subconscientemente salen. Pero subconscientemente no va a salir hablándolo, va a salir de alguna forma que no controlo, no en mi conciencia. ¿Y cómo podría salir? Pues con una negación, decir, no, para nada esto, con una proyección, lo que te choca, te checa, que criticas a alguien más algo que en el fondo sabes que es lo que tú tienes, ¿no? Y pues así lo podremos ir llevando más, la transferencia, el desplazamiento, hay muchos mecanismos de defensa. Yo aquí en Psicólogo en Coruscant hice un análisis comparando a Mando, a Din Djarin, con los mecanismos de defensa. No vemos su cara, no conocemos su lenguaje no verbal, siempre se va a defender. El Beskar es un mecanismo de defensa en su identidad, pero nos damos cuenta que lo que se defiende es pues a lo que le vivió él como niño, a su abandono, a ser parte de la nueva orden de mandalorianos y pues también el afecto que va teniendo, ¿no? Es un tema ahí de afectividad y de lazos que por fin se quita la máscara, el casco con Grogu, con Din Grogu ahora. Si quieren ver más de mecanismos de defensa explicados desde la lógica de Star Wars, les invito a que vean ese episodio del podcast aquí en Psicólogo en Coruscant y también evidentemente en Instagram, que hay más de 520 análisis, no solo sobre esto, sino en general, psicología de Star Wars. Pero bueno, Crosshair, aquí nos damos cuenta y he visto que en algunos directos y en algunos análisis en la temporada 3 de Bad Batch se habla que si Crosshair tiene un estrés postraumático. El estrés postraumático lo hemos visto muchas veces en Star Wars, que es una experiencia consciente. Me genera tanta ansiedad que no puedo superarla, pero no necesariamente porque la niegue y la lleve mi inconsciencia. Tal vez mi inconsciencia hace que hayan elementos que me den más ansiedad, pero recuerdo eso, ¿no? El ejemplo más claro es Kenobi. Es una persona totalmente funcional hasta episodio 3, pero lo que pasa en Mustafar lo desestructura tanto junto con la caída del orden Jedi, junto con el error que se da cuenta, los ciegos que estaban con Palpatine, que se traduce esto en una culpa, porque dice, era mi amigo, Qui-Gon me lo había encomendado, yo era su maestro, fracasé. Y pues va a vivir 9 años en una cueva lamentándose y teniendo estas pesadillas y lo vemos despertar en estas cuevas, pasándola pésimo. Ese es un trastorno de estrés postraumático. Podemos encontrar algo similar a mucho menor escala cuando Luke se da cuenta, se entera que Vader es su padre, o podemos también darnos cuenta en muchos otros momentos de Star Wars que existe esto, pero te acuerdas de lo que pasó, hablas de lo que pasó. ¿Qué es lo que pasa con Crosshair? Crosshair no lo está hablando. Crosshair, evidentemente, como un soldado que sigue órdenes, un soldado que sigue órdenes, que tiene una configuración diferente en su ADN y con el temperamento que él tiene, tal vez como fruto de esta codificación eh, eh, en sus células, en su química, termina la personalidad de Crosshair como un francotirador,
bastante frío, así lo crearon, frío para que pueda realmente apostarle, no titubear, no temblar, pues con este temperamento creado y esta personalidad fruto de su temperamento y de sus experiencias, pues sabemos que difícilmente iba a poder hablar de lo que estaba viviendo. Y él vivió una situación bien complicada al enfrentarse, evidentemente, al cambio de la Orden Jedi y la República, al Imperio, y nos damos cuenta como más allá del chip, él no justifica su comportamiento con el chip, sino él de forma voluntaria, por seguir órdenes y por ser un soldado disciplinado, decide mantenerse en las filas del Imperio, volteándose incluso en contra de su grupo más cercano, su familia, que podría ser el lote malo. Y bueno, sabemos lo que pasa principalmente en las 2 primeras temporadas y cómo va teniendo este punto de quiebre en estos capítulos impresionantes de la temporada 2 en este planeta de nieve, en donde el mismo Crosshair se da cuenta que son desechables para el Imperio y que pues para lo que él creía y para lo que él había hecho no era recíproco. Su lealtad, que era ciega, no estaba recibiendo lealtad de la misma forma recíproca. Y aquí nos damos cuenta cómo Crosshair vive esa ansiedad y también incluso tal vez esa culpa porque sabe el mal que hizo, ¿no? Sabe que él dentro de sus acciones detonó que, no sé, Tech perdiera la vida y muchas cosas más y que atraparan Omega y que él mismo terminara en Monte Tantis al iniciar la temporada 3. Nos damos cuenta que Crosshair tiene esta ansiedad por saber lo que pasó, lo que hizo, pero que es tan profunda, tan primitiva, tiene tantos mecanismos para poderlo resolver, no como Kenobi, que tenía una formación de Jedi y de meditación, de espiritualidad y tenía maestros como Qui-Gon o Yoda, no tiene las mismas defensas, es muchísimo más rígido, es otro temperamento y él evidentemente su mecanismo de defensa no va a ser tan elaborado o tan elevado como el de Kenobi o como el de Luke. El de él va a ser mucho más primitivo y va a terminar psicosomatizando, como esta persona ciega que no tenía una ceguera, pero que no quería ver porque no quería recordar lo que le había dado ansiedad cuando vio. Han habido muchos historias y casos clínicos en la psicología, en el inicio de la psicología moderna en nuestro planeta, de la catatonia, gente que no se podía mover por el mal que había hecho o por la ansiedad que le había hecho saber algo. Y aquí pues es bastante simbólico y bastante bien hecho, como en pocas series y mucho menos animadas. Es muy difícil encontrar esto, que nos damos cuenta que le tiembla la mano al disparar. Y aquí debemos de prestar atención. ¿Por qué te tiemble? Y esto es un poco como este ojo clínico que podemos tener, no para que quienes lo vean se conviertan en psicólogos. Colegas que son psicólogos, pues podrán poner aquí en los comentarios, pero sí para tener un poco más de psicoeducación y de sensibilidad a nuestro comportamiento y a qué simbolismos utiliza el cuerpo. En Star Wars vemos miles de simbolismos, en los arquetipos, en los personajes, en la forma de crear historias, en la narrativa, en el viaje del héroe. Es un mito moderno. Pero también nuestro cuerpo usa simbolismos para decirnos algo. El hecho de que Crosshair esté temblando y que lo que le afecte este temblor sean momentos clave cuando recuerda a Monte Tantis, pero sobre todo cuando está dispuesto a disparar. Cuando está dispuesto a disparar, aunque sea para defenderse, está dispuesto a hacer daño, ¿no? Aunque sea en defensa propia, aunque sea por una causa loable. Esta famosa zona gris de los rebeldes o de la gente que mata Stormtroopers. Ahí tengo una pregunta de que en Instagram me han dejado bastante sobre qué tan cierto y qué tan ético es matar Stormtroopers, aunque sean los malos y que no les pones un casco para no ver su cara y no personalizarlo. He hecho muchos análisis de eso. Pero no, pero bueno, Crosshair cuando está por disparar le falla porque no quiere hacer más daño, aunque sea un daño por los buenos, aunque sea un daño colateral por una causa positiva mayor de bien común. Y esto tiene que ver porque ¿qué es lo que lo detona? Las veces que le ha hecho daño, las veces que le hizo daño por la causa incorrecta. Una causa incorrecta, y podemos seguir este silogismo, él creía correcta. Él era rígido y apostó todo a esa causa, una causa que no dependía de él, una causa que va en contra de su propia programación. Y cuando va en contra de tu propia programación es lo que el psicoanálisis haría, que es destruir tu personalidad actual para empezar a construir una nueva. Crosshair está teniendo un cambio, una destrucción de identidad hacia lo más profundo. Y lo vemos con sus ejercicios de psicosomatización. Y se simboliza, tiene una razón de ser, porque no es con la ceguera, como con los otros casos, o con la catatonia, sino con el disparar. Vean qué interesante y qué bien hecho está Star Wars. Cómo no nos va a encantar esta serie. Si llegaron a este punto, les agradezco y les pido por favor que le den un like,
que activen las notificaciones, que se suscriban a Psicólogo en Coruscant en YouTube, en los diferentes canales donde lo vean y que lo compartan, que me pongan aquí en un comentario qué les ha parecido y si ya habían identificado este grado de simbolismos. Yo aquí feliz de hacer este tipo de análisis, Psicólogo en Coruscant, Marco. Gracias por seguirnos en Instagram, en estos espacios. Y pues bueno, espero verles muy pronto porque no me dejarán mentir. Para bajar las defensas es mucho más fácil hablar de estos temas si los vemos desde la perspectiva de una galaxia muy, muy lejana. Así los hablamos en primera persona. Hasta el próximo episodio. Muchas gracias.